Hola y gracias por acompañarme hoy en Verdad Sin Límites y yo soy tu anfitrión, Walter Swain. Así que un sacerdote en el estado de Arizona, aquí en los Estados Unidos, dijo la misma fórmula de palabras durante 25 años en cada uno de los bautismos que ofició en la iglesia católica en la que servía. El problema es que utilizó una palabra de forma equivocada en español y en inglés. Y ahora el destino eterno de miles de personas pende de un hilo. ¿O es así de verdad? Bueno, vamos a hacer lo que hacemos aquí en Verdad Sin Límites y llegar al fondo de lo que dice Dios en su palabra al respecto. Y vamos a ver qué son las malas noticias de esto y qué son las muy, muy buenas noticias. Especialmente para el padre Arango y las muchas vidas que fue impactadas por él. Y tal vez para ti también. Bueno, vamos adelante ya. Bueno, estoy muy contento de que estés aquí conmigo hoy, mientras abordamos este delicado tema. Pero para seguir escuchando aún más sobre la palabra de Dios relacionada con las situaciones y asuntos de cada día, haz clic en like, suscríbete, indicando todas las notificaciones y comparte el enlace a este y nuestros otros podcasts de hoy. Así que ahora vamos a la palabra de Dios y averigüemos de qué se trata toda la controversia y por qué es importante. Bueno, vamos. Así que esta es la noticia que está en todos los titulares, ¿ok? Dice que el padre Andrés Arango había hecho el mismo ritual para bautizar a los bebés durante los últimos 25 años, desde que se convirtió en el sacerdote de una iglesia católica de Phoenix, Arizona. La frase clave en cuestión es esta. Él decía, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y ahora posiblemente te estés diciendo a ti mismo, sí, ok. Entonces el problema es, pues el problema es que en el catolicismo, para hacer este rito fundacional de paso a la iglesia y por tanto al cielo, es que tienes que decir la palabra exacta. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no nosotros. Su punto es que el sacerdote a la Iglesia Católica de turno no hace el bautismo de la persona o la salvación por el bautismo de agua. Solo Cristo lo hace. Así que si el sacerdote dice yo, lo dice correctamente, porque es el representante de Cristo haciendo la salvación del alma por el bautismo de agua. Si no dices yo te bautizo, entonces es un gran ups. Y básicamente todo el momento especial de ese bautismo de un bebé o niño termina siendo una pérdida de tiempo y significa que no estás en la iglesia y tampoco en el cielo. Tus pecados no son perdonados. Porque mientras el agua fue derramada en tu pequeña cabecita, no se dijeron las palabras correctas por el sacerdote. Esa es la mala noticia, según la Iglesia Católica. Y aún más malas noticias es que esto también va a afectar a los otros sacramentos, es decir, las cosas que tienes que hacer según la Iglesia Católica, lo indicado para obtener el favor de Dios y la gracia de Él y su perdón. Y el cielo. Y los sacramentos son como la comunión en donde uno come la oblea y beber el vino en la misa. O el catecismo, la clase obligatoria sobre la doctrina católica a la que vas. Y también un sacramento más grande, el matrimonio. Así que como el padre Andrés no dijo yo, sino nosotros, desencadenó un efecto dominó que llegó a cuestionar la legitimidad de cientos de matrimonios también.
Y para empeorar las cosas, esto salió a la luz debido a que algunos laicos mencionaron esto a los líderes católicos a nivel de docencia en otros lugares. Y la Iglesia Católica entonces realizó una investigación. Y por supuesto, este no es el único sacerdote que cometió este grave error. Eso sí que es un problema. Así que llegó el momento de poner fin a esto de una vez por todas. La diócesis de Phoenix entró en el control de daños, haciendo que todo el mundo fuera consciente del problema, lo cual fue inteligente en realidad y honesto, diciendo que cada persona ahora tendrá que corregirlo o tenerlo corregido, mejor dicho, y que el padre Arango seguirá siendo un sacerdote, pero tuvo que renunciar a su iglesia. Y ahora él será asignado al trabajo a tiempo completo de conseguir que esto se corrija para la gente por el resto de su vida como sacerdote. Supongo que era su penitencia. No lo sé. También han publicado esta sección de preguntas frecuentes para que la gente acuda a resolver sus dudas. Curiosamente, una de las más importantes es lo que acabamos de repasar, y la pregunta de muchos es esta: ¿qué pasa con mi matrimonio? ¿Se ve afectado por esto también? A lo que la diócesis dio esta reconfortante y clara respuesta: tal vez. Desgraciadamente, no hay una respuesta clara. ¡Wow! Eso tampoco es bueno. Así que para aquellos que se adhieran a la doctrina católica, que es una mala noticia importante, pero aquí está la buena noticia de Dios. Cómo se ve claramente y se entiende de su propia palabra. ¿Por qué esto es un dilema espiritual y supuestamente cambia el destino para toda la eternidad de la persona? ¿Por qué esto significa la diferencia entre el cielo y el infierno para estas miles de personas bajo el cuidado espiritual de este sacerdote? Bueno, esta es la razón, según la diócesis. Dicen ellos, el bautismo es un requisito para la salvación. Jesús inicia el bautismo al ser bautizado por Juan el Bautista. Y listan los versículos ahí. Les dice a los discípulos: nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Juan 3:5. El Cristo resucitado dice: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Dice a los apóstoles: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y ahí nombran otra sección de sus reglas donde dice: el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. También manda a sus discípulos que anuncien el Evangelio a todas las naciones y que las bauticen. El bautismo es necesario para la salvación de aquellos a los que se ha anunciado el Evangelio y que han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo que asegure la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso se preocupa de no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer todos los que pueden ser bautizados renazcan del agua y del Espíritu. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero Él mismo no está vinculado a sus sacramentos. Y ahora, de nuevo en las preguntas frecuentes que proporcionan, dicen esto: cuando te bautizas, tus pecados son perdonados y tu alma queda limpia. Ok, así que veamos cada uno de estos versículos y vamos a mostrar la respuesta simple y corta a cada afirmación que hacen ellos de la diócesis
con lo que Dios realmente dice en su palabra. Por ejemplo, en Juan 3, el versículo 5, dice esto: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, cuando citan esto en su explicación, en realidad esto es solo una fracción de toda una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, quien era un fariseo judío que estaba explorando quién era Jesús y qué estaba enseñando. Jesús se refería a lo que este hombre ya sabía como maestro del Antiguo Testamento. Estaba llevando a Nicodemo a vuelta a Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 24 al 27, donde dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, el agua de la que hablaba Jesús no era el elemento físico real en el que nos bañamos y bebemos, aunque espero que no sea el mismo agua y que no sea en ese orden, ¿ok? Pero bueno, seguiré adelante. Toda la idea de lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es exactamente lo opuesto a la interpretación católica de este pasaje. Es tan obvio, por la que están cayendo tan duramente sobre el sacerdote este. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que no son las buenas obras externas las que te salvan del pecado y te dan la vida eterna de Dios. Es solo por una completa transformación en el corazón por parte de Dios, debido a que una persona se arrepiente de su pecado y pone su fe solo en Jesús, no por verter agua en la cabeza de un bebito que de alguna manera mágicamente cambia su alma y lo lleva al cielo y la membresía de por vida en la Iglesia Católica o viceversa. La Declaración Católica utiliza aquí dos versículos más para reforzar sus argumentos. Por ejemplo, en Marcos, el capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo 28, el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Están diciendo aquí, en la Iglesia Católica, que Jesús mismo, en sus propias palabras, afirma que se requiere el bautismo solo para la salvación. La palabra evidente aquí no es el bautismo con agua, sino creer, como en Marcos 16. De hecho, que Jesús intencionalmente enfatiza la palabra creer dos veces en este versículo. En Mateo 28, 19, está rodeado ese versículo en su contexto por otros mandatos de Jesús, mandamientos de Jesús, más allá de solo bautizar a la gente que cree en Jesús. El contexto, de nuevo, hace toda la diferencia. Aquí Jesús afirma también que debemos ir continuamente a todos los grupos de personas en el mundo, a ser continuamente discípulos de Jesús, bautizarlos y enseñarles lo que Jesús enseñaba. Así que usando la lógica católica aquí, tendrías que hacer todas estas cosas sin faltar de forma continua, además del bautismo, para ser salvo de tu pecado e ir al cielo. Obviamente esto no es el caso. En primer lugar, Jesús dirige a los que ya creen en Él, no a los que no creen.
En segundo lugar, en el contexto más amplio de todo lo que Jesús enseñó, dijo múltiples veces creer en mí, seguirme, sígueme, sin mencionar ni una sola vez el bautismo. Él sí dijo en Mateo 28 aquí que debemos ser bautizados y bautizar a otros que creen. Y de casualidad, esto es gratis, ¿ok? Bautizar en la palabra de Dios literalmente significa poner por debajo del agua, por inmersión. Pero bueno, vamos a seguir adelante en el tema pendiente. El bautismo no es una condición para ser salvo, sino como una manera establecida por Jesús de manera inmediata después de recibir a Cristo y creer en Jesús, de demostrar que sí, uno sí cree en Él. Y ahora esto no es legalismo, es obediencia, haciéndolo por inmersión solamente después de creer en Jesús. El bautismo en agua claramente no salva. Es la fe, la creencia en Jesús. Solamente, por la fe, solamente. Como Pablo declaró tan claramente en el libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no de las obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para el padre Andrés y todos los que estaban bajo su liderazgo e impacto? Porque Dios ha mostrado aquí que Él es la creencia en Jesús solamente y no el bautismo en agua lo que te salva. Y porque eso es verdad, la buena noticia es que el problema aquí declarado por la diócesis y la Iglesia Católica no es un problema en la actualidad. De ninguna manera. El problema aquí es que las creencias centenarias de estas tradiciones que son inventadas por hombres pecadores y religiosos son los que han hecho este mandamiento de bautismo para salvarse. Viene de ellos, no de Dios, y no lo que dice Él en su palabra, la Biblia. Así que, Padre Arango, usted está en el claro en cuanto a la palabra de Dios y lo que dice en cuanto a esta situación. Pero tú y todos los afectados por tu error sin sentido necesitan asegurarse de que no están siguiendo las tradiciones de los hombres, pero solo se convierten de su pecaminosidad de una vez por todas por poner su fe solamente en Jesús para ser salvo y tener el cielo para siempre. Permítanme ponerlo de esta manera. Para aquellos que fueron bautizados como bebés por el padre Andrés y otros sacerdotes alrededor del mundo, no importa cómo lo expresaron, aunque ese momento fue muy especial como un evento familiar juntos, ese bautismo del bebé, la verdadera alegría y la libertad vienen en simplemente confiar en Jesús para ser salvo y no el agua, no es el agua vertido sobre tu cabeza. La palabra de Dios dice esto en el libro de Juan 3, y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Él no dijo aquí que creyera y se bautizara, sino que creyera. Punto. De una vez por todas en Jesús. Y si no lo has hecho, lo harías ahora, por favor. Entrega tu corazón a Cristo y tu vida a Cristo. Por decir nada más que esto, Señor, en tus propias palabras, con tu propio sentir, de tu corazón y mente a Cristo mismo. Diciendo, Señor, soy pecador y tú eres mi salvación. Tú moriste en la cruz por mi pecado y resucitaste de entre los muertos para que tenga vida eterna yo. Y ahora te pido que me salves. Perdóname de mi pecado y dame la vida eterna. Y te doy las gracias. He aquí mi vida. Bueno, si tienes más preguntas sobre esto, o justo en ese momento recibiste a Cristo, entonces
mándame un email, ¿okay? Un correo electrónico a esta dirección, info@truthanbound.org. Y haré todo lo posible para ponerte en contacto con una iglesia creyente que cree en la Biblia y que ame a Jesús y que ama a la gente más cercana que pueda encontrar yo. Bueno, gracias otra vez por ver y escuchar este podcast. Y si podrías hacer esto, haz clic en like y suscríbete a este canal y comparte este podcast y los demás podcasts también, si querés, a todos los que conoces, ¿ok? Muchísimas gracias por escuchar y participar conmigo en esto. Y acuérdate siempre de esto. Sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.